95% de los hombres de ciencia son agnósticos, son ateos, no creen en Dios. Y él dice, no hay que investigar ese 85%. Lo que hay que investigar es el 15% que aparentemente sí cree, porque él considera que creer en Dios no es algo realmente posible. Bueno, después del Holocausto, de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, donde una nación exterminó una tercera parte de un pueblo, sin juzgarlo ni nada, solamente porque consideró de que no merecía la vida, porque contagiaba al resto de la humanidad, lo que sea, decidió simplemente eliminarlo. Claro, la gran pregunta es si existe un Dios. ¿Dónde estaba ese Dios en aquel momento? Creo que ya debo de haberlo mencionado en alguna oportunidad, que mi gran maestro, el rabino Soloveitchik, en una oportunidad dijo, olvídate de ese tema, no hay respuesta y se terminó. Aléjate de eso porque no vas a llegar a ninguna conclusión. Cuídate más bien de tu quehacer diario, etc. O sea que, en realidad, el hombre de fe no es que estás con certeza acerca de la existencia de Dios. Tiene sus problemas. Lo que pasa es que sabe cómo, no obstante los problemas, conducir una vida de cierta manera. O sea, quiero decirle lo siguiente, ¿no? Estar seguro de su fe, hay gente que a lo mejor lo está, pero creo que la mayoría de las personas que practican la religión tiene sus dudas. O sea, uno no cree con la misma intensidad todos los días. Hay eventos, hay situaciones que de alguna manera lo encaminan a uno hacia un mayor fervor religioso, y en otras oportunidades uno desde luego duda. O sea que uno no es lo mismo todos los días. Quiero decirles que la fe en Dios para muchos no es una constante, en realidad es una variable. Y a lo mejor me imagino también que para los ateos y quienes se consideran agnósticos, tampoco es algo permanente. De vez en cuando hay algo que les hace dudar acerca de su posición. Como dicen los americanos, en las trincheras no hay ateos. En el último momento no hay. A lo mejor la diferencia entre un ateo y el agnóstico es que el agnóstico, si es católico, en su lecho de muerte dice, llama al cura, me voy a confesar por si acaso. El ateo obviamente no lo haría. El hombre de fe se entrega su alma a Dios. Quiero empezar para, de alguna manera, tratar de llegar a una concepción de la providencia de Dios para un hombre de fe. Vemos que Abraham escucha la palabra de Dios. El primer patriarca escucha de Dios. Dios le dice, vete de la casa de tus padres, y Abraham se va. La gran pregunta es, ¿por qué no me dice a mí Dios nada? ¿Por qué no habla Dios conmigo? ¿Por qué habló solamente con Abraham? ¿Por qué habló solamente con otros patriarcas, con los héroes bíblicos? ¿Por qué no habla más? Bueno, algunos responden, a lo mejor Dios está hablando. El problema es que tú no lo estás escuchando. O sea, Dios no habla necesariamente con dientes y lengua, con laringe, faringe, con cuerdas vocales. No, es otra manera mejor de hablar. El gran profeta una vez dijo de que Elías, de que Dios no está en la tormenta, está más bien en una voz muy débil, delicada. A lo mejor está dentro de tu conciencia, a lo mejor Dios te está hablando. Pero quiero regresar a Abraham. ¿Saben cuál es la revolución, la gran revolución de Abraham? Dios le dijo que se vaya de su hogar y Abraham lo hizo. A lo mejor Dios habló con muchos otros antes también, pero no escucharon la palabra de Dios. El hombre religioso escucha la palabra de Dios. Abraham se fue del hogar de sus padres, porque eso es lo que Dios le había dicho, y lo encaminó hacia una tierra que ni siquiera definió para él. Dice luego, en un episodio sumamente difícil de interpretar, de que Dios le pide a Abraham de que ofrezca a su hijo único como un sacrificio, y lleva a Isaac junto con 2 acompañantes hacia una montaña que identifica como Har Elohim. Esa es la montaña de Dios. A lo mejor para Abraham, Dios era el que estaba encima de la montaña. O sea, el que tiene una perspectiva de toda la tierra, de lo que lo rodea,
a lo mejor es una perspectiva creadora de un universo, alguien que tiene una visión general de todo lo que está pasando. Eso es lo que representa Abraham, la concepción de Abraham, el Dios que creó el mundo y que de alguna manera dirige su destino también. El caso del segundo patriarca parece que encontró a Dios en el campo. Así vemos, él salió al campo a comunicarse con Dios porque de alguna manera sintió de que Dios estaba en el campo. Y ese es cuando por primera vez lo ve su futura esposa Rivka. Él está paseando por el campo. ¿Por qué el campo? A lo mejor Isaac pensó de que Dios es la fuente de nuestro sustento, de los frutos del campo, del oxígeno que los árboles nos dan. O sea, no podemos vivir sin Dios. De alguna manera Dios nos da vida a cada uno de nosotros. El tercero de los patriarcas, dice la Biblia, de que tuvo un encontronazo con su hermano Esaú, Esab en hebreo, al cual no voy a entrar en este momento, y tuvo que huir de la casa de sus padres. Llegó la noche y se acostó. Y se acostó sobre una piedra y soñó de que había una escalera que unía cielo y tierra. Jacob tiene otro concepto ahora de Dios. Él sabe de que Dios creó el mundo, de que Dios nos da sustento, pero él sueña de que hay una escalera. Hay ángeles de Dios que suben y bajan. O sea, hay una comunicación constante entre el Creador y el ser humano. Y él se levanta en la mañana después de haber tenido ese sueño extraordinario para él y dice: Ein ze ki im beit Elohim. Este debe ser la casa de Dios, el hogar de Dios. Jacob, el tercer patriarca Jacob, no identifica a Dios con el universo, no identifica a Dios en el campo, lo identifica con el hogar. Algo ya muy cercano a nosotros, algo diferente. Miren, una montaña no tiene límite realmente. ¿Dónde empieza la montaña? ¿Dónde empieza a subir un poco la tierra? Es un poco difícil de definir. Es un lugar no tan claro. El campo igualmente también, donde hay pocos árboles, luego hay muchos árboles, mientras que la casa es algo sumamente definido. La montaña y el campo, la naturaleza nos provee de ellos. La naturaleza no nos provee de casas. Los hogares tienen que ser construidos. Es la primera vez que el hombre participa en algo. O sea, la casa de Dios señala de que el hombre es partícipe con Dios. No es que Dios creó este universo, creó al hombre, creó todo lo que existe, sino que yo también participo en ello. Mira, una casa tiene sus reglas. Hay normas que tú tienes que observar dentro de las casas. La montaña no tiene eso, el campo no tiene eso. ¿Dónde se promulgaron los 10 mandamientos? Sobre el monte Sinaí. Eso queda en el desierto, entre Egipto y la tierra prometida en algún lugar. Se han hecho muchos intentos de identificar el monte Sinaí, pero no se han encontrado. ¿Saben por qué también? Porque para nosotros el monte Sinaí no tiene ninguna santidad. O sea, si tú supieras exactamente dónde está el monte Sinaí, tú podrías ir a visitarlo, verlo, excavarlo, etc. No tiene ninguna santidad. Tuvo santidad en su momento, cuando Dios promulgó los 10 mandamientos. Cuando Dios conversó con Moisés, entonces tuvo su santidad. Pero hoy en día no tiene. ¿Un campo tiene santidad? No, hay que respetar el campo, no digo que no, pero no hay una relación directa con eso. En cambio, la casa de Dios, el Beit HaMikdash, que eventualmente se construyó en ese mismo lugar donde el tercer patriarca tuvo el sueño, hasta el día de hoy es un lugar sagrado. Aunque el templo está destruido, el lugar tiene santidad. ¿Por qué? No estoy seguro, pero puede ser porque el hombre participó en su construcción también. No fue que Dios dio los 10 mandamientos, no es que Dios dio los alimentos. En este caso, el hombre se asoció con Dios y a lo mejor esa sociedad implica de que jamás se va a romper el lazo entre Dios y el ser humano, porque el ser humano
participó con Dios. Lo que quisiera decirles es que para el ateo y el agnóstico, si cree en Dios o no cree en Dios, bueno, tiene sus implicaciones filosóficas, teológicas, pero en el caso del creyente, creer en Dios quiere decir también tener una vida de acuerdo con ciertos principios. Eso implica cierto comportamiento. No hace mucho escuché a un señor que es socio de Warren Buffett, que es sumamente famoso, ¿no? Charlie Munger, es mayor que él es vicepresidente de su compañía, y en una entrevista él dijo lo siguiente, de que no es greed lo que mueve al hombre. Greed es una palabra en inglés que quiere decir querer tener más, quiero tener más. Eso no es lo que mueve al hombre. ¿Sabe lo que mueve al hombre? Dice él, es la envidia, envy. Envidia es lo que mueve al hombre. Y en los 10 mandamientos está, no envidies, no codicies la mujer del otro, lo que tiene el otro. Y muchas veces nos movemos a través de ese sentimiento negativo que tenemos. Lo que quiero decir es que creer en Dios no es tan solo reconocer de que hay alguien que creó este universo, que nos sustenta, que nos alimenta, implica también cierto comportamiento. Y a lo mejor es por eso también que muchas personas no quieren acercarse tanto al mundo religioso porque no están dispuestos a seguir ciertos dictámenes que esta fe requiere del ser humano. Pero no hay duda que esos 10 mandamientos se han convertido en una carta magna para la humanidad. La sociedad no podría existir si es que el robo estaría presente a todo momento, el asesinato, y de vez en cuando incumplimos con eso, pero por lo menos tenemos un norte, tenemos una base, tenemos un lugar que especifica qué es lo que tienes que hacer, cómo es que tienes que comportarte, y aunque nos alejamos, podemos entonces, es una brújula que siempre vemos hacia dónde debemos de dirigirnos. Entonces lo que quiero decirles es que lo más importante que tenemos nosotros en la sociedad son nuestros hogares. Y hoy en día el hogar está siendo cuestionado. Hombre y mujer, padre y madre, esposo, esposa. Estamos confundiendo un poquito las cosas. Y yo creo que lo que dio solidez a la tradición, a la fe en Dios, es concebir a Dios en un hogar. Aunque desde luego eso es solamente ponerlo en términos humanos. Yo tengo un bisnieto que me acaba de decir por video, there's one God, He is everywhere. Un solo Dios, Él está en todas partes. No creo que entiende lo que está diciendo. Le está repitiendo lo que su madre le ha enseñado. Acaba de cumplir 2 años este bisnieto. Pero en la tradición judía, la tradición religiosa, dice de que Dios está en todas partes. Pero muchos dirían, si está en todas partes, no está en ninguna parte. A lo mejor la imagen de Dios en una casa es solamente para darle un límite humano que podemos comprender y para destacar lo importante que es el hogar. El tercer patriarca tuvo que abandonar la casa de sus padres. El primero también abandonó la casa de sus padres. El segundo nunca se fue a la casa de sus padres. Pero ¿saben quién apreció más que nadie la casa de sus padres? Fue Jacob. Se fue y regresó también. Él pudo ver la diferencia en no tener un hogar y regresar nuevamente y sentir el hogar. Y por eso se llama Beit Yaakov, la casa de Jacob. Somos descendientes del tercer patriarca. Tuvo todos los problemas que ocurren en un hogar. Mira, muchas veces hay diferencias con la esposa. Jacob tuvo diferencias con sus esposas. Su madre lo manejó. Tuvo problemas con sus hijos, había envidia, había todo tipo de problemas, pero eventualmente llegaron a una armonía dentro del hogar. Lo que quiero decirte es que si tienes problemas en tu hogar, y todos los tenemos seguramente de alguna forma u otra, lo importante es hacia dónde vas. Si es que incorporas a Dios en tu hogar, quien es Shalom, que quiere decir todo tiene que estar entero, tiene que haber paz, tiene que haber armonía dentro del hogar, y logras un paso hacia la armonía, estás creando un hogar que en realidad es la solidez de la humanidad.
No olvidemos que aunque tengamos nuevos inventos, no hay límites a lo que el ser humano puede crear. La raíz, la base fundamental de la sociedad sigue siendo el hogar. Mantén la salud de tu hogar. Haz todo porque tu hogar sea íntegro y entero. Y así es como nosotros concebimos a Dios. Dios está dentro de nuestro hogar. Ese es Beit Elohim, es la casa de Dios y es la casa de Jacob y es la casa que tú estás formando junto con tus hijos.